La toma de posesión de Trump fue el 20 de enero de este año. Desde entonces, y muy rápidamente, el presidente ha elaborado y ha firmado una serie de órdenes ejecutivas afectando a multitud de temas. Y uno de estos discursos en los que explicaba las medidas que iba a tomar, se nos pudo haber pasado desapercibido la mención que hacía a William McKinley. ¿Quién es William McKinley y por qué inspira o ha parecido inspirar la política de Trump en algunos de estos decretos o a lo mejor en más de uno, Alfonso? Vamos a escuchar, Nico, el fragmento del discurso de toma de posesión donde Trump habla de este antiguo presidente americano, de William McKinley. President McKinley made our country very rich through tariffs and through talent. He was a natural businessman and gave Teddy Roosevelt the money for many of the great things he did, including the Panama Canal, which has foolishly been given to the country of Panama after the United States. Pues en ese momento, en esta toma de posesión, Trump menciona a William McKinley, presidente que gobernó entre 1897 y 1901, justo en los años en los que España pierde Cuba. De eso vamos a hablar ahora también, Nico. Fue uno de los momentos que quizá pasó desapercibido en el discurso de posesión de Donald Trump, pero a mí desde luego me pareció bastante interesante que mencionara a William McKinley. He de decir que no sé quién le escribe los discursos a Trump, es verdad que el discurso tenía cosas así como muy poéticas, muy emocionantes, pero la mención a William McKinley, a querer devolverle el nombre a la montaña McKinley, que ahora se llama el Monte Denali en Alaska, la comparación con él, el querer verse un poco reflejado en él, pues a mí me ha parecido interesante. Quizá Trump no tiene ni idea de quién es McKinley y solo se lo han puesto en el discurso, pero yo creo que ver la presidencia de McKinley nos puede dar algún tipo de pista sobre cómo se va a comportar Donald Trump en este nuevo mandato en el que se habla mucho del imperialismo de Donald Trump, ¿no? Porque viene marcado por el deseo de querer recuperar el canal de Panamá, de querer expandirse a Groenlandia, de querer también iniciar una guerra de aranceles con multitud de países. Bueno, pues McKinley es que curiosamente se le considera el padre del imperio estadounidense, lo digo entre comillas porque hay gran debate entre los historiadores sobre si Estados Unidos ha tenido alguna vez un imperio o no lo ha tenido. Yo creo que sí lo ha tenido, tiene una especie de imperio comercial, no tanto colonial, pero sí de mucha influencia política y económica, y el padre de todo eso es William McKinley en estos años que has comentado, de 1897 a 1901. Y es curioso que Trump lo mencione, y yo creo que viendo la presidencia de McKinley igual tenemos alguna pista sobre por qué lo ha mencionado, dado que McKinley es el padre de otra era de oro de Estados Unidos como la que Trump quiere iniciar ahora. En el discurso menciona que prepara el terreno para Teddy Roosevelt, que este presidente ya nos suena más, sale en la película de Noche en el Museo, pero además es quien construye el canal de Panamá y gobierna durante, creo que es 2 mandatos, sí, son 2 mandatos, expandiendo los intereses americanos y preparándolo para lo que será la Primera Guerra Mundial. Pues todo eso, la gran presidencia de Teddy Roosevelt se cimentó sobre la presidencia de William McKinley, que como ya digo es el principio de una era de oro en Estados Unidos después de que Estados Unidos hubiera cerrado el periodo de reconstrucción después de la Guerra Civil, después de un periodo de desgarramiento nacional. La presidencia de McKinley vuelve a catapultar a Estados Unidos, o bueno, lo catapulta por primera vez en su historia, a la categoría de potencia global y de superpotencia económica, al nivel de poder competir con las grandes potencias globales del momento, Gran Bretaña, Francia y Alemania. Entonces es interesante que Donald Trump mente a McKinley, pero lo hace como siempre manipulando un poco la historia, entonces es interesante ver cuál fue exactamente la presidencia de McKinley. Pues vamos allá, Alfonso. ¿Quién fue McKinley y por qué se está Trump comparando con él? Pues mira, McKinley nació en Ohio, en un estado del norte de los Estados Unidos, es decir, un estado libre. Sabemos que Estados Unidos, antes de la Guerra Civil, está dividido entre los estados que tienen libertad en el norte y los estados esclavistas del sur, luego en la Guerra Civil se enfrentarán. Pues McKinley nace en el Ohio libre en 1843. Esto es 20 años antes de la guerra. 20 años, sí, la guerra es en el 61. No era un businessman natural, como dice Donald Trump, sino que luego ejerció la abogacía más adelante, pero McKinley verdaderamente lo que había nacido era en el seno de una familia de la clase media, comerciantes de acero de Ohio, adscrita a fuertes valores tradicionales del metodismo religioso. Había sido un chico muy inteligente, que empezó a estudiar pero cayó enfermo en 1860 y entonces tuvo que abandonar los estudios, también porque su familia se arruinó, y entonces empezó a buscar fortuna, o se lanzó a buscar fortuna en la Guerra Civil o Guerra de Secesión Americana, que comenzó en 1861. McKinley se alistó al cuerpo de voluntarios del Ejército de la Unión, no destacó especialmente en la guerra, pero tuvo un mentor muy importante en el ejército, su superior, que fue el general Rutherford Hayes, que luego fue presidente de Estados Unidos y que le aupó a su carrera política dentro del Partido Republicano.
en la década de 1800, finales de los 70, principios de los 80, cuando McKinley se llegó a convertir en representante en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en 1877. Estos años en el Congreso nos interesan mucho porque McKinley, ante todo, antes de ser presidente de los Estados Unidos, fue, como legislador americano, un súper defensor del proteccionismo, de los aranceles, que ahora todo el mundo llama tarifas, que en español se llaman aranceles, pero cogemos ese anglicismo de Trump. Pero fue un gran defensor del proteccionismo, de imponer aranceles para proteger la economía americana, casi además con una idea como civilizadora. Pensaba que si la economía y el trabajo americano estaban protegidos por los aranceles, eso iba a acabar beneficiando al trabajo y a las economías del resto del mundo, porque si mediante el proteccionismo se dignificaba la economía americana, por efecto contagio se dignificaría la economía del resto de lugares del mundo. Esto es una manera muy americana de pensar. O sea, le subo los precios artificialmente a los bienes que importamos, protegiendo así la economía interna, y que luego ya llegará al resto los beneficios de nuestra luz americana. Yo no sé si eso es exactamente lo que plantea Donald Trump cuando se compara con McKinley, porque Trump muchas veces dice que los aranceles van a ser el sustitutivo de los impuestos, ¿no? Que va a dejar de subirles los impuestos a los estadounidenses para subírselos a los extranjeros que comercian con Estados Unidos. Y esto de utilizar el arancel como un sustitutivo del impuesto nacional es una cosa con la que McKinley no estaba en absoluto de acuerdo. McKinley no quería bajar impuestos estadounidenses para subírselos a los extranjeros con aranceles. O sea, no era esa filosofía de transacción, sino que verdaderamente era una cosa filosófica, esta idea de la luz americana, de querer proteger la industria para que se acabara contagiando esa dignidad industrial americana a otros lugares del mundo. En un fragmento de un discurso muy famoso que da en 1892 en Boston, McKinley dice: bajo libre comercio, el comerciante es el amo y el productor es el esclavo. La protección es simplemente la ley de la naturaleza, la ley de la autoconservación, del autodesarrollo, de asegurar el más alto y mejor destino para la raza humana. Donald Trump no ha dicho exactamente eso, ¿no? Pero vemos un poco por dónde van los tiros de la filosofía económica de McKinley, muy contraria a la naturaleza, yo creo que transaccionalista de Donald Trump. Es muy curioso cómo se compara el Estados Unidos de finales del siglo XIX al Estados Unidos de los últimos 10 años. El debate político más importante que hay en Estados Unidos en la década de 1880-1890 es el de los aranceles, el del libre comercio frente al proteccionismo. El Partido Demócrata, que era el partido que venía derrotado de la guerra civil, era el partido que había apostado por la secesión, el partido de los confederados. Esto es antiintuitivo. Ahora mismo sí, es como totalmente. que han cambiado las tornas. Ahora los republicanos son más fuertes en el sur, pero en ese momento el sur eran los demócratas. Totalmente, y los demócratas estaban mucho más por la economía agraria, por el libre comercio del algodón, sobre todo, y los republicanos eran fuertes en los estados del norte, los estados financieros, los estados industriales. Pero bueno, luego todo eso acabó cambiando. Pero en este momento la guerra es entre los librecambistas demócratas y los proteccionistas republicanos. Y es, ya digo... Y es interesante, perdón, yo solo por aclarar ese punto, los republicanos industriales del norte, proteccionistas de la industria, y los demócratas de libre comercio, sobre todo algodón, de los estados del sur. Es que los republicanos habían sido los abolicionistas y los demócratas los esclavistas, que esto también ahora podemos pensar que cambió un poco la cosa, pero era así en ese momento. Pero ya digo que el tema de los aranceles es el que divide el país. Y McKinley, en este clima muy divisorio, se convierte en una figura clave de defensa del proteccionismo. Habiendo ganado las elecciones legislativas, los midterms, en 1888, los republicanos se sienten de repente con el deber de promover nuevos aranceles, de llevar su agenda económica a término. Tarea que cae en McKinley como presidente de un comité de la Cámara de Representantes que se llama Committee of House Ways and Means, que es básicamente el del presupuesto, casi, pero suena como de reglas de la casa, ¿no? Pero el del presupuesto. Y en octubre de 1890, McKinley consigue que el Congreso apruebe una ley arancelaria que se llama el arancel McKinley, de McKinley Tariff, es muy famoso en la historia americana, que consiste en incrementar los aranceles al 50% sobre todas las importaciones extranjeras. Donald Trump acaba de firmar una orden ejecutiva que sube al 25% los aranceles a México, Canadá y China. Y parece que, y se habla de que empieza una guerra arancelaria y tal, pues no os digo los aranceles 50%. Al 50%.
Tan solo exime los aranceles del azúcar, del té y del café, esta ley de McKinley, aunque da al presidente poderes para poder imponer aranceles si así lo desea. Es decir, lo que en práctica no sucede, pero lo que se utiliza en los años siguientes es la amenaza de decir, oye, con otros países o mejoras las condiciones de los productos americanos o te voy a poner aranceles. Esta es una estrategia que definió McKinley y ya vemos que Trump también la utiliza, esa amenaza de poner aranceles para conseguir un poco de capital político. El arancel McKinley fue muy controvertido porque causa una fuerte subida de los precios en el momento más inmediato. Esto es una crítica que se le hace a Trump también, que subir aranceles o con imponer aranceles va a subir los precios internos. Exactamente, pues esto fue lo que sucedió en 1890-1891, que subieron muy fuertemente los precios de la lana y del acero, que eran bienes muy utilizados. Y eso les costó a los republicanos la mayor victoria de los demócratas en las elecciones de noviembre de 1890. McKinley incluso pierde su escaño después de todo lo que había luchado para conseguir su arancel y tiene que retirarse a servir como gobernador de Ohio, hasta presentarse ya luego como candidato a las elecciones presidenciales en 1896. McKinley solo se consigue presentar a estas elecciones después de casi haber conocido su fin político, después de la debacle que fue su arancel, solo lo consigue porque en 1893 hay una tremenda crisis económica, el shock del 93 se llama en todo el mundo, pero particularmente en Estados Unidos lo llaman casi como luego cuando fue la Gran Depresión se miraba este shock del 93 y se decía The Small Great Depression, la pequeña Gran Depresión. Y la mala respuesta del Partido Demócrata a la situación económica. Los demócratas, en ese momento de crisis económica, lo que querían era reducir aranceles, pero el encargado de hacer la ley de reducción de aranceles y llevarla al Congreso no fue otro que el presidente Woodrow Wilson, futuro presidente Woodrow Wilson, que lo que hizo fue pasarse la raya. Bajó muchos los aranceles, pero para compensar el déficit de recaudación, de ingresos del Estado, lo que hizo fue subir mucho los impuestos. Y entonces pasó una cosa muy curiosa, que es que gran parte del electorado demócrata, viendo que los demócratas les subían mucho los impuestos, apostó en las elecciones de 1896 por los republicanos. Estamos hablando de granjeros, pequeños comerciantes, no los grandes industrialistas que apoyaban a los republicanos en ese momento, sino la clase media más pequeñita, que entonces había sido demócrata. Es una inversión del electorado, una inversión del voto predestinado. Y entonces los republicanos en 1896 ganan las elecciones con una mayoría aplastante. Curiosamente, también McKinley aprovecha la coyuntura del Partido Demócrata para acusar a los demócratas de estarse radicalizando demasiado. En ese momento había un tercer partido, que se llamaba el Partido Populista, que estaba muy aliado con los demócratas y lo que proponía era casi una reforma agraria, ahí con muchas ideas del anarquismo, con muchas ideas del marxismo que entonces empezaba a surgir. Y entonces McKinley acusó a los demócratas de estarse radicalizando demasiado, de estarse volviendo un partido demasiado a la izquierda. Nos suena un poco la historia. Así fue como ganó el apoyo de pequeños comerciantes, de pequeños granjeros que de repente vieron en el Partido Demócrata al gran enemigo. Y efectivamente ganó las elecciones y acabó haciéndose el presidente número 25 en 1897. Y entonces ahí es cuando vuelve a una política arancelaria durísima. Si ya el arancel McKinley, cuando era representante, había sido del 50%, lo que hace nada más llegar es aprobar un nuevo arancel que se llama el arancel Dingley, por la persona que lo promueve, pero es de la política de McKinley, que es el arancel más importante, más alto de la historia de Estados Unidos. Es un arancel del 52% sobre todos los productos importados, la lana, el algodón, la seda, la porcelana, el azúcar, y el más duradero. Estuvo 12 años en vigor. Y les funciona. Y les funciona. Es los años en los que Estados Unidos adquiere un crecimiento económico desorbitado. Después de lo que había sido la crisis del 93, de la política del libre comercio de los demócratas con impuestos altos, de repente esto sucede, este grandísimo arancel catapulta a los Estados Unidos a un periodo de crecimiento económico como no se volverá a ver hasta después de la Primera Guerra Mundial, cuando el resto de Europa esté en depresión y Estados Unidos sea el momento de los felices años 20. Pero seguro que no es solo por el arancel, sino el arancel potencia la industria interna y ayuda al desarrollo interno del país, pero tiene que haber otras variables que influyan aquí. La otra combinación también es el inicio de un nuevo imperialismo por parte de los Estados Unidos. O bueno, de un nuevo imperialismo no, del principio del imperialismo de los Estados Unidos. Pero a McKinley le dan el sobrenombre del Napoleón de los aranceles, no solamente por los aranceles dentro de casa, sino también por el expansionismo cuasi napoleónico, o parecido al napoleónico, que da bajo su presidencia Estados Unidos en el exterior. Y es que, si te has fijado un poco en las fechas, Nico, o lo has dicho al principio, del 97 al 1901, que es presidente McKinley, ¿qué es lo que sucede? España pierde Cuba y Filipinas ¿a manos de quién?
de los Estados Unidos. Pues resulta que esta gran potencia económica que está ganando Estados Unidos en el interior a base de la política arancelaria de McKinley, que ya digo es beneficiosa, se traduce en una necesidad de exportar las necesidades de la industria americana a otras latitudes, de que esa industria tiene que crecer y necesita controlar materias primas en otras latitudes del continente. Bueno, y esa es la justificación que utilizan para quitarnos Cuba. Bueno, lo de Cuba es un poco distinto, porque ahora hablaremos un poco de los motivos por los que se va a la guerra de Cuba. Lo primero, antes de llegar a Cuba, bajo la presidencia de McKinley en el 97, es cuando se incorpora el archipiélago Hawái a los Estados Unidos, cuando se anexiona Hawái. Hawái había estado poco menos que bajo influencia de Estados Unidos y de Gran Bretaña, compitiendo la una con la otra, pero el desmoronamiento de un estado títere británico en 1894, Estados Unidos se apresura a la anexión después de aquello. Aunque el negocio azucarero americano no estaba de acuerdo con la anexión, porque Hawái era un competidor en el azúcar, McKinley pensaba que Hawái era la llave para abrir el comercio del Extremo Oriente, sobre todo de una China, que en ese momento China empezaba a abrirse al comercio mundial, y para impedir que lo conquistara Japón. Japón para McKinley es lo que China para Donald Trump. Es una potencia asiática en auge, militarista, que tiene interés de conquistar nuevo territorio y de nuevas industrias, y contra la que Estados Unidos tiene que hacer algo en el Pacífico. Y el tiempo le daría la razón. Y todas estas enclaves que consigue en el Pacífico luego son verdaderamente fundamentales en la Segunda Guerra Mundial. Pero es que la anexión de Hawái, McKinley la justifica hablando del destino manifiesto, que resulta que es otra de las cosas que ha dicho Donald Trump en su discurso. Pero esto es algo que es muy criticado de la política expansionista americana, ¿verdad? Porque ¿en qué consiste este destino manifiesto? El destino manifiesto, Manifest Destiny, es un concepto político que emergió a mediados del siglo XIX durante la época de expansión americana hacia el oeste, de ese espíritu de frontera, de ese mundo de los colonos, el de los indios y los vaqueros, podríamos decir. O sea, esto es antes de la Guerra Civil. Sí, exacta. Pero es esta idea de que Estados Unidos tiene una virtud moral insuperable y de que su destino de expandirse a otras regiones y de llevar la luz americana y la civilización americana a través de la colonización está mandado por Dios. Es un concepto del romanticismo y del nacionalismo americano del 1840, 1850. Está íntimamente ligada esta idea a la otra idea de Estados Unidos como ciudad sobre la colina o antorcha de la libertad que ilumina la oscuridad de los pueblos. Es una idea que se habla del destino manifiesto, también hablaban de ello los sureños para mantener la esclavitud y expandir la esclavitud a otros lugares, la esclavitud como institución civilizadora de los pueblos. Es una idea que ha estado muy ligada al expansionismo americano en otras latitudes, y McKinley la emplea para decir que necesitan Hawái igual que necesitaban California en el pasado, para expandir la civilización americana frente a otros competidores, en especial los japoneses. Hoy Trump ha dicho que el destino manifiesto, habla de él cuando habla de Groenlandia, de Panamá, pero sobre todo de Marte. Ha dicho, "We'll expand Manifest Destiny into the stars". Llevaremos el destino manifiesto a las estrellas plantando la bandera en Marte, ¿no? Es una vuelta a este discurso imperialista que ya utilizó McKinley y otros presidentes en el pasado. Pero desde luego muy interesante ese destino manifiesto en la esfera del Pacífico, de conquistar Hawái para que la civilización americana llegue a Asia. Y has dicho antes que lo de Cuba era un poco distinto. ¿Qué pasó? ¿Qué motivó esta captura de Cuba por parte de los americanos? Pues fíjate, tanto como a McKinley le interesaba Hawái para expandir el destino manifiesto, Cuba no era lo que más le interesaba. Y a la guerra de Cuba, el gobierno de McKinley se vio forzado. Pero vamos a analizar esto poco a poco. Cuba, ya sabemos, es una colonia española que desde 1822 está deseando independizarse. A lo largo de todo el siglo XIX ha habido tiras y afloja entre España, Reino Unido, los Estados Unidos por ver quién se queda con la isla. Es una isla muy delicada porque hay una fuerte población negra que corre el riesgo de que se rebele contra la población blanca, como sucedió en Haití. Es decir, es un tema muy delicado. Tenemos un podcast hablando de esta situación en Cuba, no sé si te acuerdas, hace un par de años. El caso es que Cuba está en plena revolución para cuando McKinley es presidente. Ha sido el grito de Baire de 1895 y es la última revolución de estilo fuerte contra los españoles por parte de los cubanos. La durísima represión española a cargo del general Valeriano Bayler mantenía a los rebeldes bajo control, pero cada vez con mayores dificultades. Y muchos cubanos miraban a Estados Unidos no para anexionarse a Estados Unidos, sino para que Estados Unidos interviniera, ayudándoles en contra de los españoles. Y hay en estos años, estamos hablando en 1897-1898,
una grandísima campaña de propaganda amarillista en la prensa de los Estados Unidos, de la prensa amarillista, la prensa escandalosa, podríamos así decirlo, acusando a los españoles de unas atrocidades dignas del siglo XVI. Hay una viñeta, un cartoon muy famoso de periódico, que se ve a un niño cubanito pegado y maltratado, atado en el Castillo del Morro con una banda que pone crueldad del siglo XVI. Y entonces la nación americana, una bellísima mujer envuelta en la bandera americana, le da así la mano al pobre niño cubano para ayudarlo, ¿no? Pues esa idea de que estaba sucediendo a los pies de Estados Unidos un genocidio, una barbarie, impulsa un sentimiento belicista en el Congreso americano, que es el que forzará a McKinley a ir a la guerra. Porque McKinley, que defiende los intereses de la industria americana, ningún industrial americano quería ir a la guerra por Cuba, porque no nos pensemos que era anexionar una isla llena de riquezas y presta a la industria y tal. No, Cuba venía de estar 10 años en guerra, había tenido otra guerra en la década de 1860-1870, es decir, era un país que estaba planchado. No era un país que se pudiera anexionar y fuera a ser una mina de oro, era un país que estaba hecho trizas. Entonces no lo querían anexionar. Pero es tan fuerte el sentimiento amarillista y el sentimiento humanitario que desarrolla este amarillismo en Estados Unidos de tenemos que ayudar a los cubanos porque es nuestra misión como libertadores de la tierra, que McKinley se ve obligado a declarar la guerra. Y no es él el que la declara, es el Congreso el que declara la guerra, forzando a McKinley a ir a la guerra. Y de hecho, la declaración de guerra contra España en abril de 1898 por parte del Congreso americano se da a la vez que se aprueba la llamada enmienda Teller, que es una enmienda a la ley a la proclamación de guerra, por la cual el Congreso de los Estados Unidos manifiesta que no tiene ningún interés en quedarse con la isla de Cuba, sino que quiere ayudar a la independencia de Cuba, para que se vea que verdaderamente es un ámbito del libertador. O sea, refleja muy bien la idea que estábamos diciendo de expandir la luz de Estados Unidos al resto del mundo. Exactamente. No vamos por nosotros, vamos por ellos. Por ellos. McKinley estaba negociando con los españoles para que los españoles dejaran ir Cuba y se independizaran, pero de repente sucedió lo del acorazado Maine. Ya sabéis, el acorazado Maine es un buque americano que los españoles dejaron que estuviera en el puerto de La Habana para que Estados Unidos pudiera manifestar un poco su preocupación por lo que estaba sucediendo en La Habana de cara a su propia población. De decir, oye, sí que nos estamos preocupando de lo que pasa aquí, por eso hemos mandado un acorazado. Ese acorazado es el que salta por los aires en circunstancias misteriosas. Curiosas, porque aquí se dice que los españoles son los que lo vuelan, o es la excusa que utilizan los americanos para entrar en la guerra, pero hay quien dice que no fue así, que los americanos pudieron provocarlo. Lo que pasa es que son acusaciones serias porque murió mucha gente en el acorazado, entonces es muy probable que nunca se sepa del todo. McKinley se vio forzado por el clima, en el Congreso del Clima Político, a declarar la guerra a España. Pero la cosa es que la guerra entre Estados Unidos y España no es Cuba lo más importante. Lo más importante para McKinley es el teatro asiático, que son las Filipinas, que también era una colonia española de aquel momento. Y ya desde 1895 se había trazado un plan en el Almirantazgo americano, la Marina americana, para invadir el archipiélago. Y eso se lleva a cabo en la guerra de 1898. Cuando se acuerda el Tratado de París entre España y Estados Unidos, España abandona Cuba y Puerto Rico. A Cuba le da la independencia. No nos pensemos que Cuba pasa a ser parte de los Estados Unidos. España declara que Cuba es independiente y lo único que tropas americanas asegurarán el gobierno de transición. De hecho, luego se concede la independencia a Cuba en 1902, pero es un gobierno títere de los Estados Unidos y luego los Estados Unidos la vuelven a intervenir. Lo que sí pasa directamente a control americano son Puerto Rico, Guam y las Filipinas, que eso es lo que más importaba a McKinley, precisamente para abrir el comercio de Asia e impedir que fuera Japón el que se lo quedara. Es decir, es una visión asiática de la guerra española, es decir, el futuro de Estados Unidos está en el escenario del Pacífico, no en el escenario caribeño. Es ciertamente parecido al foco que está poniendo ahora Trump hacia el Pacífico. O sea, a preocuparse por China y por los peligros que puedan venir de su oriente. Totalmente. Y de hecho, la construcción del Canal de Panamá, que empieza durante el segundo mandato de McKinley, porque por supuesto, después de la guerra española y de la victoria en la guerra contra España, McKinley obtiene de nuevo una victoria arrolladora en las elecciones del año 1900. O sea, el sentimiento nacional es tan fuerte alrededor de los republicanos de Estados Unidos como una gran potencia que McKinley vuelve a barrer a los demócratas y empieza a negociar las concesiones del Canal de Panamá, pero todo lo que quería con el Canal de Panamá era
abrir una vía hacia el Pacífico mucho más fácil, porque era el sitio natural donde se quería expandir. Fue durante la presidencia de Teddy Roosevelt, su sucesor, que Estados Unidos también empezó a tener mucho más impacto en lo que es la esfera de América del Sur, sobre todo Colombia, Guatemala, con la United Fruit Company, las fruteras, que actuaban casi como agentes estadounidenses, la compañía de Ford en Brasil, en fin, pero todo eso es ya un poco más adelante. Pero McKinley es Asia, el Pacífico, Japón es su obsesión. Tarifa, aranceles. Arancel es su obsesión, igual que la obsesión de Trump es China, ¿no? Y fíjate dónde está la comparación con McKinley, que yo creo que Trump también la ha visto aquí. Trump sobrevivió a un intento de asesinato. McKinley no. McKinley fue asesinado por un anarquista en septiembre de 1901 y de hecho Teddy Roosevelt después de haber ganado las elecciones. Teddy Roosevelt fue presidente porque era su vicepresidente y entonces accedió casi con el mandato de McKinley recién estrenado, porque apenas le había dado tiempo a hacer nada durante su segundo mandato, simplemente a empezar las obras del Canal de Panamá. Pero yo creo que también Trump, después de aquel atentado del que salió ileso, yo creo que también ha debido haber algún tipo de conexión casi espiritual con los presidentes asesinados como él, con casi una misión en la Tierra, ¿no? Pues el caso es que McKinley también fue asesinado, Trump no lo fue, pero... Bueno, eso lo dejó muy claro en su discurso. Dijo que Dios le había encomendado la misión, tras haberle salvado el atentado, de seguir expandiendo América y seguir haciéndola fuerte. Pues es que fíjate, vuelven a ser las ideas de Manifest Destiny, la idea dada por Dios de que América necesita expandirse. Y lo curioso de Trump es que haya hablado de expandir ese territorio americano. Pues nada, Alfonso, muchísimas gracias por traernos estas comparaciones entre un presidente ya hace más de 100 años. Bastante desconocido, pero muy importante. Desconocido para nosotros, pero muy importante. Y pues lo que se nos viene ahora encima con esta presidencia de Donald Trump, que parece que cada día trae un nuevo tema encima de la mesa. No nos vamos a aburrir. No nos vamos a aburrir, desde luego. Estar atentos a la analogía con William McKinley. Te veo la semana que viene, Nico. Con un tema nuevo.